Saludos, la clase de hoy, como pueden ver acá, vamos a hablar un poco de lo que es el mediastino posterior. Ya básicamente en los videos anteriores hemos ido describiendo los otros subcompartimentos de lo que es el mediastino. Entonces vamos a utilizar como primer slide esta diapositiva que ya hemos visto anteriormente, simplemente para ubicarnos y saber de qué espacio estamos hablando y luego entonces abordar lo que es su contenido. Bien. Como siempre, recuerde que esta parte aquí, en la esquina superior derecha, es donde dividíamos lo que es la cavidad torácica en tres espacios: cavidad pulmonar, cavidad pulmonar de un lado, cavidad pulmonar en el lado contrario y en medio lo que es el mediastino. Bien, entonces que este mediastino, esto es una vista inferior, si lo pasamos a una vista lateral, como es esta, lo dividimos utilizando el plano transverso del tórax en lo que es un mediastino superior y un mediastino inferior. Ya luego, este mediastino inferior lo podemos sacar de acá, por mediastino superior ya lo hemos hablado, y utilizando el pericardio fibroso como estructura anatómica de referencia, en esta vista lateral podemos dividir lo que es el mediastino inferior en tres partes: mediastino anterior, mediastino medio, que ya lo describimos en videos pasados, y el mediastino posterior, que es el tema de hoy. Bien, o sea que el enfoque, de la clase de hoy es este espacio de acá. Bien, el mediastino posterior, como podemos apreciar en esta imagen acá en blanco y negro, se extiende desde lo que sería el borde inferior de la vértebra T4, o sea, este es su límite superior, anteriormente lo que es la cara posterior del pericardio fibroso y posteriormente entonces las caras anteriores de las vértebras. ¿Cuáles vértebras? Desde T5 hasta T12. Bien, inferiormente aquí tendríamos lo que es el diafragma, dividiendo tórax de abdomen. Entonces, este espacio es el que vamos a abordar en esta oportunidad. Bien, entonces ya hablando de lo que sería el contenido propio del mediastino posterior, podemos hablar aquí de lo que es la aorta torácica, el esófago, el conducto torácico y troncos linfáticos, el sistema venoso ácigos y nervios del mediastino posterior, como lo son la cadena ganglionar simpática paravertebral y los nervios esplánicos, que aquí hay cierta discrepancia entre si son o no contenido del mediastino posterior, pero eso ya lo vamos a mencionar al final del video. Bien, entonces la temática será la misma como lo vimos para el mediastino superior. Vamos a comenzar en el mismo orden de esta lista a describir cada una de esas estructuras. Entonces, la primera estructura que tenemos como parte del contenido del mediastino posterior es la aorta torácica. Bien, recuerde que como todo vaso sanguíneo, tenemos que conocer de dónde viene, cómo termina y cuáles son sus diferentes ramas colaterales. Eso sería lo básico. Entonces, vamos a trazar una línea que vaya al mismo nivel del plano transverso del tórax, pero de forma horizontal. Vamos a decir que de forma de izquierda a derecha, en vez de anterior a posterior como lo espero, al mismo nivel del plano transverso del tórax, o sea, entre T4 y T5, ángulo de Lewis. Entonces, recuerde que en esta parte se va a encontrar a nivel del mediastino superior lo que es el callado o arco de la aorta. Bien, entonces la terminación de ese callado de la aorta, o su continuación más bien, es lo que nosotros conocemos como aorta torácica. Entonces, ¿de dónde viene la aorta torácica? Pues es la continuación directa del callado de la aorta. ¿A qué nivel comienza entonces esa aorta torácica? Bueno, pues a nivel del plano transverso del tórax, en lo que sería T4, T5. Durante su trayecto a nivel del mediastino posterior, la aorta torácica se va a encontrar, al igual que el callado, ubicado a la izquierda de la columna vertebral, o sea, a la izquierda de la línea media, aunque en su trayecto descendente, si usted se fija, se va curvando y se va acercando más y más hacia lo que es la línea media, pero nunca pasándola. Bien, en ese trayecto descendente e inclinándose hacia la línea media, entonces la aorta torácica empuja lo que es el esófago y lo desplaza un poquito más hacia el lado derecho. Al mismo tiempo que lo empuja hacia el lado derecho, pues se encuentra detrás de él. Bien, o sea que estaría aquí posterior a lo que es el esófago y en su trayecto superior estaría al lado del lado izquierdo específicamente. Bien, en ese mismo trayecto descendente también le pasa posterior, en este punto, como usted puede ver, a lo que sería el hilio pulmonar izquierdo.
Entonces, ¿dónde termina lo que es la aorta torácica? Pues la aorta torácica termina en el punto donde atraviesa el músculo diafragma para convertirse en lo que es la aorta abdominal. O sea que la rama terminal o la continuación de la aorta torácica es la aorta abdominal. ¿Dónde la da? Pues a nivel de T12. Es a nivel de T12 donde se encuentra lo que se denomina agujero aórtico del diafragma. Bien, ¿qué estructuras acompañan a la aorta torácica en su paso por el agujero aórtico a nivel de T12? Pues lo acompañan ahí la vena ácidos y otro elemento que vamos a comentar también, que es el conducto torácico, que es un vaso linfático. Aunque ambas estructuras, tanto la vena ácidos como el conducto torácico, están ascendiendo por ese agujero, o sea, van de abdomen a tórax, a diferencia de la aorta que va de tórax a abdomen. Bien, entonces vamos a hablar ahora de lo que serían las colaterales de la aorta torácica. Las diferentes colaterales que se originan de la aorta torácica, y lo vamos a ver también en lo que es la aorta abdominal, aunque un poquito mejor organizado, se distribuyen o salen desde ella siguiendo lo que serían tres planos diferentes, a lo que vamos a denominar planos vasculares. En este dibujo de acá es interesante y nos ayuda a comprender eso de los planos. En este dibujo, que es una vista superior, en un corte transversal de lo que es la aorta torácica, este círculo que usted ve acá rojo es el corte. Recuerde que es un vaso, o sea que en el medio estaría, vamos a decir que hueco, ahí está su lumen, su espacio, donde atraviesa o por donde pasa lo que sería la sangre. Bien, entonces, en esta imagen o vista superior, esto es posterior, esto es anterior y esto sería izquierda y derecha. Entonces, los planos vasculares son tres, en los que la aorta torácica desprende sus diferentes ramas colaterales. El primer plano es el plano anterior, que es el A acá. Este es el plano anterior. Bien, en el plano anterior usted va a tener una serie de colaterales que en conjunto se denominan ramas viscerales impares. Ahora, ¿qué arterias usted tiene ahí? Porque este es el plano. Estos son el grupo de arterias que nacen y pues entonces tenemos representantes de ese grupo. Las ramas viscerales impares de la aorta, en general, tanto de la torácica como luego veremos de la abdominal, se dedican, o vamos a decir, son exclusivas para lo que sería el aparato gastrointestinal. Entonces, ¿qué parte del aparato gastrointestinal se encuentra a nivel del tórax? Pues el esófago. Entonces, ¿cuáles son las ramas viscerales impares que se originan de la aorta torácica? Pues las arterias esofágicas. Esas arterias esofágicas, que en la mayoría de los casos suelen ser dos, pero pueden ser hasta cinco, son viscerales impares porque son en el plano medio anterior y viscerales porque vascularizan una víscera. En el plano lateral, que es donde tenemos aquí la B, ya no son impares sino pares porque se encuentran, fíjese aquí de nuevo, aquí podríamos tener la B también, a cada lado. Plano lateral, ramas viscerales impares. Representantes, pues aquí tenemos arterias que vascularicen otras vísceras que no sean la del aparato gastrointestinal, como por ejemplo en el caso de la cavidad torácica tenemos a los bronquios, entonces, y los pulmones. Entonces, ¿cuáles son las representantes de las ramas viscerales pares que vienen de la aorta torácica? Las arterias bronquiales. Bien, aunque hay un pequeño detalle importante por ahí que lo habíamos mencionado y que usted debe tener pendiente, y es el que las arterias bronquiales del lado izquierdo, que suelen ser dos, sí vienen directamente de la aorta torácica, pero en muchos casos la arteria bronquial del lado derecho no suele originarse de la aorta torácica, sino de la intercostal posterior derecha número 3. Por último, en el plano posterolateral, que es este de acá, el que tenemos con la letra C, que se origina acá a ambos lados. Tenemos también lo que serían ramas pares porque están de cada lado, pero en este caso ya no se encargan de vascularizar vísceras sino pared, y por eso son las ramas parietales pares. ¿Quiénes representan las ramas parietales pares de la aorta torácica? Pues lo que serían las arterias intercostales posteriores. ¿Cuáles intercostales posteriores? Pues recuerde que vienen de la aorta torácica solamente de la 3 a la 11. Y también vendría de ahí, ¿quién? La subcostal. Esas son las ramas parietales pares que se dan en el plano posterolateral. ¿Por qué de la 3 a la 11 y de la subcostal? Bueno, pues recuerde
que las primeras dos intercostales posteriores vienen de la arteria intercostal suprema, que es una rama de la arteria subclavia. Entonces, por último, podríamos poner acá, lo que denominaríamos como otras ramas de la aorta torácica, o simplemente como excepciones a este patrón que habíamos mencionado aquí. O sea que tenemos una serie de colaterales que ni se dan en el plano anterior, o vamos a decir que pueden conjugar varias características. Por ejemplo, que nacen en el plano anterior, pero son ramas viscerales pares, no impares. O que nacen en el plano posterolateral, pero sí vascularizan una víscera. Y así sucesivamente, o sea que son exceptos a la regla. ¿Cuáles son esos principales exceptos que podemos encontrar aquí? Pues tendríamos ahí lo que serían las arterias frénicas superiores, que son ramas parietales, que pasan, vamos a decir que anterolateral a la superficie del diafragma, y tenemos también otras representantes como son las arterias pericárdicas, que ya usted sabe por su nombre lo que hacen, y las pequeñas arterias mediastínicas. Estos serían los exceptos a este nivel. Bien. Entonces, aquí tenemos las imágenes que también habíamos comentado sobre el esófago, simplemente para que usted recuerde que es parte del contenido del mediastino posterior, pero ya su descripción anatómica la hemos dado en otros videos, específicamente en el video de mediastino superior. Entonces vamos a pasar a lo que sería el conducto torácico. ¿Dónde está aquí el conducto torácico? Es esa estructura que tenemos coloreada de verde. Bien, recuerde casi siempre los dibujos anatómicos, las estructuras que pertenecen al sistema linfático son dibujadas o pintadas de verde. Entonces, con el conducto torácico, que de hecho es el vaso linfático más largo del cuerpo, vamos a hacer la misma descripción, por ejemplo, que hicimos con la aorta torácica. El primer detalle que necesitamos conocer de él es su origen. Bueno, ¿de dónde viene el conducto torácico? Pues el conducto torácico se origina a nivel de la cavidad abdominal, aunque luego pasa a la cavidad torácica, ya habíamos dicho, atravesando el diafragma junto con la aorta torácica a nivel de T12. Entonces, específicamente a nivel del abdomen, ¿dónde se origina? Pues en una estructura, esta de acá, que se denomina cisterna del quilo o cisterna de Pequet. Inmediatamente nace, mire aquí, como extensión de la cisterna del quilo, atraviesa el músculo diafragma que estaría acá a nivel de, recuerde, T12, junto con la aorta torácica y con la vena ácigos que aquí se ha cortado, asciende, ¿dónde? En el mediastino posterior, por eso lo estamos estudiando acá, y tiene como estructuras acompañándolo a los laterales, podríamos decir que como puntos de referencia tenemos hacia la derecha a la vena ácigos, que es esta de acá, hacia la izquierda tenemos el esófago, aunque aquí lo han quitado, delante vamos a tener las estructuras del mediastino medio y posterior pues tenemos lo que serían las caras anteriores de los cuerpos vertebrales, en este caso. Bien, entonces, en su ascenso o en su trayecto ascendente a través del mediastino posterior, a nivel de lo que sería ya T4, T6, el conducto torácico cruza un poquito hacia el lado izquierdo cuando ya va a formar parte de lo que sería el mediastino superior. Por eso vimos que dentro del contenido del mediastino superior también se encuentra el conducto torácico, porque recuerde que hay estructuras que pueden estar tanto en el mediastino superior como en otro mediastino, como lo es por ejemplo el conducto torácico y como lo es el mismo esófago. Ocupan dos mediastinos. Bien, entonces recuerda a nivel de T4, T6, cruza, se va hacia el lado izquierdo. Entonces en este punto el conducto torácico, que se va a encontrar posterior al esófago y en el mediastino superior, pues va a desembocar en lo que sería el ángulo venoso yúgulo subclavio del lado izquierdo. El ángulo venoso yúgulo subclavio, como su nombre lo dice, es el punto donde se unen la vena yugular interna con la vena subclavia del lado izquierdo para formar la vena brachiocefálica. Recuerde que eso está justo detrás de la articulación externo-clavicular de ese lado. A eso se le conoce como ángulo venoso yúgulo subclavio o ángulo de Pirogov. Es ahí donde entonces el conducto torácico que lleva linfa desemboca dentro del sistema venoso y vierte ahí la linfa. Bien. Entonces ya conocemos su origen, conocemos dónde termina y conocemos su trayecto. Ahora, ¿qué parte del cuerpo drena o la linfa de dónde drena a través del conducto torácico? Bueno,
Como dijimos al principio, el conducto torácico es el vaso linfático más largo del cuerpo y se encarga del drenaje linfático de casi todo el cuerpo. Entonces, vamos a usar este dibujo de acá para ubicarnos con relación al drenaje linfático. Vamos a hacer la siguiente división. Vamos a dividir cabeza y cuello en dos mitades, izquierda y derecha. Vamos a dividir la cavidad torácica en dos mitades también, izquierda y derecha, hasta acá. Y vamos a dejar a un lado el miembro superior derecho. Bien, en esta imagen, como está de frente el muñeco para nosotros, esto es izquierdo y esto es derecho. Entonces, todo lo que yo voy a pintar de verde es excepto para el drenaje del conducto torácico. O sea que podríamos decir, resumiendo, que toda la linfa del cuerpo, exceptuando el cuadrante superior derecho que incluye miembro superior derecho, hemitórax derecho, hemicuello derecho y hemicabeza derecha, todo lo demás es drenado por el conducto torácico, excepto esta parte. Entonces, ¿quién drena la porción de la que no se encarga el conducto torácico? Pues otro gran vaso linfático que se conoce como conducto linfático derecho, que desemboca a nivel del ángulo yúgulo subclavio del lado derecho. Aquí estaría. Bien. Entonces, no se deje confundir la división donde la haríamos del abdomen hacia superior. Perdón, de la cavidad torácica hacia superior. Porque del diafragma para abajo, no importa si la estructura es izquierda o derecha, al final su linfa va a terminar atravesando lo que es el conducto torácico. Porque, por ejemplo, estructuras que sean bilaterales, le dicen el testículo derecho o el ovario derecho, bueno, eso también va por el conducto torácico, aunque esté del lado derecho, porque eso está debajo del músculo diafragma. Ahora, por encima del diafragma, si le dicen, por ejemplo, pulmón derecho, bueno, no. La linfa del pulmón derecho termina a través del conducto linfático derecho. Ahora, la del izquierdo sí se va por el conducto torácico. Entonces, tenga pendiente aquí esta pequeña división del cuadrante superior derecho del cuerpo. Todo lo demás, conducto torácico, eso excepto ahí, conducto linfático derecho. Entonces, ahora vamos a hablar de lo que sería el sistema venoso ácigos. Bien, este sistema venoso está compuesto principalmente por lo que serían tres venas y una cuarta vena accesoria, pero que también es constante. La primera vena es la vena ácigos, que es la principal representante, la más grande y la que lleva mayor cantidad de sangre venosa. La segunda es la hemiácigos, que es la principal tributaria de la vena ácigos. La tercera es la hemiácigos accesoria y la última es una vena que se conoce como vena intercostal superior izquierda. Intercostal superior izquierda. Bien, entonces vamos a hablar de forma individual, básicamente la formación de cada una de esas venas y sus principales tributarias. Eso sería lo importante. Entonces, tanto la ácigos como la hemiácigos se forman a nivel de la cavidad abdominal y luego ascienden a lo que sería la cavidad torácica. Como habíamos dicho, por ejemplo, la vena ácigos atravesando el mismo agujero que atraviesa la aorta torácica y el conducto torácico a nivel de T12. Bien, entonces, ¿cómo se forma la vena ácigos? Pues la vena ácigos se encuentra del lado derecho. Esta imagen, esto es derecho, esto es izquierdo. Este paciente está de frente a nosotros. Entonces se forma por lo que sería la unión de las venas lumbar ascendente y subcostal del lado derecho. Se unen, se forma la vena hemiácigos, la vena ácigos. Esta vena ácigos tiene una comunicación con la vena cava inferior. Entonces, asciende a través del agujero aórtico del diafragma, se ubica siempre del lado derecho de la columna vertebral y aquí le pasa superior a lo que sería, forma un arco superior al ilio pulmonar derecho y desemboca en lo que es la vena cava superior. O sea que podríamos decir que la vena ácigos es una comunicación o una vía colateral entre lo que sería la vena cava superior y la vena cava inferior. Entonces, ¿cuáles son las afluentes o tributarias que recibe la vena ácigos? Pues principalmente lo que serían las intercostales posteriores. Desde la número 11, vamos a poner como si esta fuera la número 11, desde la número 11 hasta lo que sería la número 2. Bien, ¿por qué hasta la número 2? Pues porque en la mayoría de los casos
la intercostal posterior número 1 desemboca directamente en lo que es la vena brachiocefálica. En este caso, la del lado derecho se va sola, como podemos apreciar en esta imagen de acá. Bien. Luego todas las demás, mire aquí desde la número 2 hasta la número 11, desembocan en lo que es la vena ácigos. Y la subcostal, pues, recuerde que ayudó a formarla. Entonces, ¿qué otras tributarias recibe? Pues ya veremos que recibe, como dijimos ahorita, la hemiácigos, que es su principal afluente, y también va a recibir a lo que es la hemiácigos accesoria. Entonces, la hemiácigos accesoria es esta que tenemos acá, aunque solo se puede ver una parte, entonces vamos a esta imagen. La hemiácigo se forma igual que la ácigos, pero en el lado izquierdo, por la unión de la vena lumbar ascendente con la vena subcostal. Aquí tenemos y se forma lo que es la hemiácigos. ¿Por qué hemiácigos? Porque prácticamente es la mitad de la longitud de la vena ácigos. Porque en lo que sería el nivel de la novena vértebra torácica o T9, la hemiácigos cruza la línea media y desemboca en lo que es la ácigos. Por eso dijimos que es una tributaria. Entonces, ¿qué recibe como afluentes? Las intercostales posteriores izquierdas de la 9 a la 11, o sea 3, 9, 10 y 11. La hemiácigos accesoria es otro pequeño tronco venoso que ayuda a completar el trayecto que dejó la hemiácigos. Entonces, esta tiene la diferencia de que se forma superiormente a nivel aproximadamente de T5, T6 o del quinto sexto espacio intercostal, mejor dicho. Entonces, la unión de las venas intercostales posteriores izquierdas de la quinta a la 8 forman este tronco venoso que cuando alcance el nivel de T8, pues cruza también la línea media y termina desembocando en lo que es la vena ácigos. Por último, entonces, fíjese que ella solamente recibe las intercostales posteriores izquierdas de la 5 a la 8. Entonces nos falta todavía de la 1 a la 4. Ahí entra en juego la última vena que mencionamos ahorita, que es la intercostal superior izquierda, que se va a formar por la unión de las intercostales posteriores izquierdas de la 2 a la 4, se unen y ese tronco que forman en común pues desemboca en lo que es la vena brachiocefálica izquierda, al igual que lo hace la número 1, lo único que la primera, al igual que en el lado derecho, se va sola directamente a la brachiocefálica. Aquí lo tenemos. Bien. Entonces, básicamente esa es la formación, tener pendiente el origen y dónde desemboca cada uno y las afluentes que recibe. En el caso de la ácigos, que es la más importante, que recibe a la hemiácigos accesoria, y aunque aquí no se ve, también recibe o se comunica, mejor dicho, con lo que es el plexo venoso vertebral, o sea, con las venas que drenan las estructuras internas de la columna, incluyendo las propias vértebras, y que forma una vía colateral entre lo que es la vena cava superior y la vena cava inferior. Aquí tenemos otra imagen donde también se puede apreciar. Aquí, por ejemplo, podemos identificar estos venas ácigos, todo del lado derecho. Esta, que vemos que se forma inferior, pero que luego cruza la línea media y se va hacia el lado derecho, pues es la hemiácigos. Esta que está superior acá es la hemiácigos accesoria y esta que completa es la intercostal superior izquierda. Este sistema venoso tiene muchas variaciones. Fíjese, por ejemplo, acá, en lo que es la hemiácigos accesoria y la intercostal superior izquierda, no es similar o no es idéntico a lo que vimos aquí. O sea que existen muchas variaciones anatómicas que son normales. Antes de finalizar, recuerde lo que habíamos mencionado al principio, permítame devolverme, que hay una serie de nervios que pertenecen o que se dicen pertenecer al mediastino posterior, y aquí tenemos lo que serían a la cadena ganglionar. Tenemos a la cadena ganglionar paravertebral del sistema nervioso simpático, que recuerdes donde hacen sinapsis las fibras preganglionares, luego salen las postganglionares, pues que entonces forman plexos y se encargan de vascularizar los órganos como lo son el corazón, pulmones y demás. Y tenemos ahí una serie de nervios que se denominan nervios esplánicos. Entonces, en muchos casos se les incluye dentro del mediastino posterior, pero no son contenido estricto del mediastino posterior. ¿Por qué no lo son? Porque recuerde que habíamos dicho que el límite posterior del mediastino posterior es la cara anterior de las vértebras. Y esos nervios que acabamos de mencionar se encontrarían a lo que es a cada lado. En esta vista que es superior se encontrarían acá.
a cada lado de la columna vertebral, pero no delante de esta. Por lo tanto, en la descripción que hemos hecho del mediastino posterior no están dentro de lo que sería mediastino posterior.